Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alma Torres y formo parte del equipo Media Cursos. Me alegra mucho moderar esta conferencia llamada Manejo de la ansiedad durante la pandemia, un tema muy relevante y en el cual muchas y muchos podremos sentirnos realmente identificados. Ahora bien, dicha conferencia será impartida por la licenciada aquí presente, Esther Montserrat Sánchez Abreu, y enseguida les leeré algo de su síntesis curricular. Es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, especialista, especialista en psicoterapia transpersonal por el Centro de Desarrollo Transpersonal AMAPSI. Así que sean todas y todos muy bienvenidos y bienvenidas y te cedo la palabra, Monse. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, mucho gusto. Me presento nuevamente, yo soy Montserrat Sánchez, soy psicóloga y trabajo desde hace ya algunos años con jóvenes. En esta ocasión me pidieron que les hablara un poquito sobre ansiedad y principalmente en una etapa tan importante o en una época tan importante que estamos viviendo. Estamos por terminar un año que para la mayoría de nosotros ha sido complicado en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque estamos en año pandémico, ¿no? Entonces, el hecho de que haya una pandemia nos generó el movimiento de muchas cosas, no solo a nivel físico, creo que ese fue como el desencadenante, ¿no? Nos movió a nivel físico y también a nivel emocional. Hay muchas personas que yo sé que ya llevan más de 8 meses en confinamiento y hay otras personas que llevan 8 meses en una pandemia teniendo que salir a trabajar, ¿no? Poniendo en riesgo su vida y por lo tanto es tan complicado. Todo esto desata de diferente forma muchísimas síntomas, ¿no? Y muchísimas crisis a nivel emocional y a nivel físico, como ya lo había mencionado. Entonces, vamos a empezar. No sé si me puedan apoyar a mostrar la presentación. ¿Ok? Hablemos de ansiedad en esta ocasión, ¿vale? Para esto, les tengo una dinámica en la cual espero que muchos de ustedes participen. Esta dinámica la voy a dejar caminando alrededor de esta hora más o menos, para que ustedes participen, pongan todo lo que consideren pertinente. Entonces, me van a hacer favor los de equipo de Guamedia de compartir ahorita en los comentarios un link. Este link los va a llevar a una página en donde les solicita a ustedes que escriban qué es lo que sienten cuando se habla de ansiedad. ¿Ok? Si me ayudan a darle siguiente a la presentación, van a encontrar un código QR. Los que tengan la posibilidad pueden escanear este código QR y directamente los va a llevar a esta lluvia de ideas virtual que vamos a tener a lo largo de esta sesión. Y quienes no tengan esta posibilidad, repito, el equipo que me está acompañando va a compartir un link que los va a llevar directo a la página. Es un Menti y entonces ahí ustedes pueden teclear 3 opciones. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a revisar al final de la sesión para que chequemos si hay algunos resultados en particular. ¿Va que va? Dejo por ahí otros segunditos más el código. Y pues listo. Quiero partir de preguntarles cómo se sienten el día de hoy. ¿Ok? Quiero que participen todos, que me dejen sus comentarios por medio de la transmisión, ¿no? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten felices? ¿Se sienten tristes? ¿A qué relacionan la palabra ansiedad? ¿No? Muchos cuando hablan de ansiedad mencionan sentirse angustiados,
mencionan sentirse preocupados, ¿no? Todo el tiempo durante esta etapa me he encontrado con memes al respecto, ¿no? De cómo veían la ansiedad antes y cómo se ve la ansiedad ahora. Sin embargo, pues bueno, aunque los factores de desencadenamiento, perdón, son distintos, ¿no? La ansiedad es una situación en la cual nosotros nos mantenemos de cierto punto alerta. ¿Podemos cambiar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok, entonces les mencionaba que la ansiedad está ligada a otros factores como el estrés, ¿no? Y el miedo. Entonces, a veces lo llegamos a confundir. Hay que tener bien en claro que la ansiedad es un conjunto de síntomas físicos, de síntomas emocionales y de situaciones conductuales, ¿no? Debido a un miedo que hasta cierto punto es inexistente, ¿ok? El estrés está más ligado a una situación fisiológica. Nuestro cuerpo se prepara para actuar, ¿no? Y físicamente nos sentimos con el corazón de repente un poquito más palpitante, nos sentimos un poco más alerta, ¿ok? Sin embargo, cuando hablamos de ansiedad, hablamos de estrés y hablamos de miedos. Cuando ustedes se sienten ansiosos, les pregunto por qué es. Regularmente, entre jóvenes, muchísimo la ansiedad se da por situaciones escolares, que si la entrega de trabajos, que si ya no llegué a mi clase, que si voy reprobando, ¿no? También se da mucho en jóvenes por cuestiones sociales, ¿no? Que si tengo muchos amigos, que si no tengo muchos amigos, que si tengo demasiadas actividades por las cuales cumplir. Y evidentemente también se da por muchos problemas familiares. ¿De qué tipo? ¿No? Los relacionados a la escuela, ¿no? A las expectativas que la familia tiene de nosotros, ¿no? Lo que pensamos que nuestra familia necesita para nuestro crecimiento, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, en ese sentido, se va dando la ansiedad, que les podría decir que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido ansiosos. Entonces, un mínimo grado de síntomas ansiosos llegan a ser funcionales para nuestra vida hasta el punto en el que ya no estamos realizando nuestras actividades habituales. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Entonces, los síntomas se dan a diferente nivel, como ya les había dicho hace algunos minutos. Algunos síntomas de la ansiedad llegan a ser conductuales en este sentido. Se llegan a dar estos síntomas conductuales cuando ustedes comen mucho sin tener apetito. Algunos síntomas conductuales se llegan a dar cuando de algún modo empiezan a hacer alguna actividad más allá de lo que se recomienda o más allá de lo que ustedes necesitan. Personas que presentan ansiedad y hacen demasiado ejercicio, ¿no? Hay otras personas que de acuerdo a su personalidad, por el contrario, se sienten como más cansados, ¿no? Síntomas físicos llegan a ser algunos dolores regularmente del cuello y de los hombros, llegan a ser problemas estomacales, regularmente son gastritis y colitis, ¿no? O cefaleas, estos dolores de cabeza que dan intensamente después de que están pensando demasiado en alguna situación. ¿Ok? También llegan a ser algunos síntomas como el bruxismo, que es apretar demasiado la mandíbula. Y algunos síntomas a nivel emocional, ¿no? Es sentirse como con miedo hacia el futuro, ¿no? Con este constante pesar de qué es lo que va a pasar mañana. En algunos casos más fuertes incluso se llegan a tener pensamientos
de que se van a morir, ¿no? No de que se quieren morir, eso es otra cosa, es algo muy distinto, ¿no? Sino de que se van a morir, de que algo va a pasar, algo les va a pasar o algo va a pasarles a su familia, ¿ok? ¿Me pueden cambiar a la siguiente, por favor? Muchas gracias. Ahora les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes no se han encontrado con estos cuestionarios de dime cuál es tu personaje favorito de Winnie Pooh y yo te digo cuál de ellos eres y qué trastorno tienes? O contéstame estas 30 preguntas y yo te voy a decir cuál es tu personalidad. Hablo de estas herramientas de Internet que son muy importantes. ¿Por qué? Porque muchas personas se casan con lo que dicen las redes sociales, se casan con lo que se encuentran en un cuestionario, ¿no? Y en muchas ocasiones por contestar en alguna ocasión uno de estos cuestionarios, ¿no? Piensan que ya tienen algún trastorno, ¿no? Ahorita estamos hablando de ansiedad, sin embargo, han llegado casos o conozco casos en los cuales han mencionado que se sienten deprimidos, ¿no? O que ya tienen ideas de muerte o que tienen algún trastorno psiquiátrico como esquizofrenia, por ejemplo, o trastorno de personalidad múltiple por uno de estos cuestionarios. Yo los invito muchísimo a que no se casen con este tipo de diagnósticos porque no son basados en evidencia, no son basados para nada en un nivel científico y entonces no van a estar recibiendo algún resultado verdadero. La mejor forma de diagnosticar la ansiedad es acudiendo con un especialista. ¿Quién es el especialista que se encarga de diagnosticar los trastornos de ansiedad? Pues es un psicólogo. Un psicólogo va a realizar toda una especie de evaluación que implica una entrevista, implica la observación, implica una serie de pruebas estandarizadas, ¿no? y científicamente comprobadas para poder realizar su diagnóstico. ¿Ok? Entonces, de este modo, les podrán dar una respuesta certera de si tienen algún trastorno de ansiedad, ¿no? Y en qué está derivado, cuáles son las causas de ese trastorno, ya lo estarán preguntando de acuerdo a un proceso terapéutico, ¿no? Si ustedes quieren acudir a un psicólogo, con todo gusto al rato les puedo dar como datos de algunos lugares en donde se brinda orientación psicológica o se brinda atención psicológica en crisis. ¿Okay? Entonces les repito que es importante que acudan a un especialista y principalmente no solamente para conocer su diagnóstico, sino si lo están haciendo para saber qué es lo que tienen, seguramente es un indicio de que no se están sintiendo muy bien al respecto, ¿no? De que están teniendo estos problemas que ya dije más o menos de una forma muy general y que está afectando su vida cotidiana. También es muy importante hacer hincapié en lo siguiente. Hace ratito di algunos ejemplos de síntomas físicos, conductuales y emocionales. Puedo apostar a que muchos de ustedes se sintieron identificados con bastantes síntomas, ¿no? Eso no quiere decir que ustedes tengan ansiedad, puede que sí, puede que no. Para eso es necesario acudir con el especialista a que les diga cuál es el diagnóstico y asimismo el tratamiento a seguir. No sé si me puedan apoyar a pasar la siguiente. Ok. Ahora les voy a hablar un poquito o me voy a adentrar a la situación de COVID con ansiedad. Lo que decía al inicio de la conversación con ustedes es que el hecho de estarnos enfrentando ante una crisis sanitaria nos ha empujado a diferentes circunstancias, ¿no? Recordemos que cuando esto surgió en el país, ¿no? Alrededor de marzo,
¿no? Mediados de marzo, a todos nos mandaron a confinarnos, ¿no? Hay unas personas que pudieron hacerlo o que pudimos hacerlo y hasta la fecha tenemos la oportunidad de estar en casa y hay otras personas que no. Sin embargo, a todos nos cambió la dinámica, cerraron negocios, nos fuimos todos para clases de forma virtual, nos fuimos todos a trabajar de forma virtual y entonces este sentido de adaptabilidad empieza a generar cierta incertidumbre. Algo que ha pasado en estos momentos es que no se tiene certeza al 100% de muchas cosas, ¿no? Estamos, por ejemplo, o necesitamos estar al tanto de un semáforo epidemiológico en el cual nos pueden decir en esta semana que estamos en menos riesgo, ¿no? Y la semana siguiente decir que todo ha estado aumentando, que necesitamos cuidarnos, ¿no? Y entonces eso genera este sentido de incertidumbre y para las personas que suelen guiarse hacia este camino que les menciono de la sintomatología o la personalidad ansiosa, ¿no? Empiezan todos estos pensamientos de ok, entonces estamos en peligro, ¿no? Necesitamos hacer algo, ¿no? Y entonces se empiezan a generar diferentes pensamientos, no todos son realistas, ¿no? En muchos de los pensamientos de una persona con ansiedad son pensamientos catastróficos y vienen a la mente cosas como ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Me voy a quedar sin trabajo? ¿O voy a reprobar en la escuela? ¿No? No voy a ver a mis amigos, me voy a quedar sin amigos, ¿no? Entonces, toda esa respuesta va generando problemas a nivel fisiológico, ¿ok? Es de vital importancia que ustedes sepan de dónde vienen todos esos dolores de cabeza o de dónde viene ese insomnio, ¿no? Muchas personas han perdido calidad de sueño por estar al pendiente de lo que pasa regularmente, ¿no? Entonces, pues nuevamente los invito a que hagan una reflexión de hasta qué punto se están permitiendo adaptarse a las circunstancias. Me regreso un poquito a hablar de todo este proceso de la pandemia, ¿no? Estuvimos encerrados en un momento dado, ¿no? Y llegó un momento en el que el semáforo mejoró, ¿no? Y ustedes también pudieron salir de repente a visitar a algunos amigos, ¿no? Pudieron salir a visitar también a algunos familiares. Sin embargo, también muchas de las personas no siguieron las medidas necesarias para cuidarse y es por eso que no ha cambiado el semáforo epidemiológico, ¿no? No hemos podido tocar ni tantito el amarillo porque no se presta la dinámica y los que pueden cuidarse no lo hacen, ¿no? Porque se sienten desesperados en muchos sentidos, ¿no? Porque quieren salir, porque quieren trabajar, entre otras cosas, ¿no? Y esto también genera muchísimo malestar en las demás personas. Hay otra cosa más que ha fomentado muchísimo el aumento de la ansiedad. Les tengo que decir un dato muy importante y es que en este año, en específico 2020, se han disparado los casos de ansiedad. Incluso existen algunos artículos, existen estudios que mencionan la ansiedad es de las enfermedades más predominantes en la población, ¿ok? Incluso más que la diabetes. Imagínense si la diabetes es un problema a nivel mundial, ahora imaginen la ansiedad, ¿ok? En lo que se está convirtiendo. La ansiedad y la depresión son de los problemas más complicados a nivel mundial y también en nuestro país, ¿no? El exceso de noticias, ¿no? Todo esto para irme al exceso de noticias. Ustedes también, y me regreso a las redes sociales, ¿no? Tenemos la posibilidad de accesar a donde queramos hoy en día, ¿no? Gracias a eso, yo ahorita estoy con ustedes, estoy dándoles esta pequeña plática sobre ansiedad. Tenemos ese contacto, ese acercamiento, gracias a eso podemos estar en la escuela, sí. Sin embargo, también tenemos acceso a todo un mundo de información y no sabemos qué información es la certera y qué información no es la certera. Entonces, también el ver
demasiada información y ver todo el tiempo noticias llega a afectarnos emocionalmente, ¿no? Hay muchos artículos actualmente, no solamente sobre la pandemia, sino también sobre la vida diaria, ¿no? Somos un país con alto índice de feminicidios, ¿no? Entonces, es también ver muchas noticias, ver muchos movimientos de este tipo, afecta a la salud emocional, ¿no? Y no quiero decir que nos mantengamos desinformados, no, no, no. El problema es cuando ya todo el tiempo y de una manera obsesiva se está buscando información preocupante, ¿ok? Cuando ya se tiene la información necesaria para realizar algún tipo de acción para ustedes. Así es que todo esto que les he estado comentando todo el tiempo, más, ahora me voy a otro punto, más la convivencia con personas con las cuales ya no estábamos acostumbradas tanto a convivir. Hablo ahorita de la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, también en diferentes estados de la República se llevan diferentes tipos de dinámicas en las cuales el regresar a casa implicó convivir más con los hermanos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, es una ciudad en la cual vivimos en hacinamiento, ¿no? Casas pequeñas con 10 integrantes de la familia, en la cual solamente hay una computadora y nuestro acceso a internet es malo, ¿no? Entonces, esto complica muchísimo la convivencia entre cada uno de nosotros, ¿no? Y de este modo también es un factor determinante para que la etapa de la pandemia con la ansiedad se haya vuelto muy caótica. Así es que los invito a reflexionar en qué es lo que podrían hacer ustedes y qué es lo que han estado haciendo ustedes para no sentirse tan agobiados y tan angustiados, ¿no? ¿Cómo es que hasta el momento están llevando la etapa de pandemia? Por último, respecto a este apartado de ansiedad y COVID, es importante decirles que existe este otro factor en el cual las personas cada vez sienten que aguantan menos. Y me refiero a que cada vez se sienten más desesperados por reunirse con sus familias y esto genera un factor importante de ansiedad porque parece ser que no nos estamos adaptando al entorno familiar principalmente. Esto que se debe en muchos casos a que somos seres biopsicosociales. Al ser seres biopsicosociales, regularmente estamos buscando el contacto con el otro, estamos buscando vernos con amigos, con los primos, si no vivimos con nuestra familia, estamos buscando tener contacto con nuestros padres, con nuestros abuelos, con aquellas personas a que nosotros queremos mucho y este grado de desesperación puede llegar al nivel de perder nuestras medidas sanitarias que son muy importantes en este momento. ¿Ok? Sin embargo, es importante seguir cuidando nuestra salud. Así es que quiero ir a la siguiente diapositiva. Y mencionarles qué es lo que se puede hacer para tratar la ansiedad. Ok, es importante irnos por niveles. Es importante que visualicemos estos síntomas de ansiedad y un trastorno de ansiedad, ¿no? O cualquier tipo de trastorno asociado a la ansiedad, como, no sé, el trastorno de pánico, por ejemplo. Cuando estamos o cuando tenemos síntomas de ansiedad, es algo que podemos trabajar desde nosotros, ¿no? Les repito, y yo soy gran partidaria, no por nada soy psicóloga, no, soy partidaria de acudir a un profesional. Si es algo que no podemos manejar, acudir a un profesional. Sin embargo, cada uno de nosotros somos seres únicos y seres diferentes, somos seres que
que tenemos estas particularidades. Entonces, habrá personas a las cuales les caiga súper bien realizar ejercicio, ¿no? De cardio, por ejemplo, ¿no? Habrá otras personas a las que les caiga súper bien bailar. Habrá otras personas a las que les caiga súper bien correr. Mientras sea con las medidas de seguridad necesarias, ¿ok? Yo los invito a que realicen este tipo de actividades físicas, ¿ok? ¿Cómo las pueden hacer en casa? Existen actualmente muchísimos tutoriales en YouTube, existe algunos programas como el que realiza el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, realizan diferentes dinámicas de atención, ¿no? Y realizan diferentes videos para que ustedes puedan estar en casa, para que ustedes puedan sentirse bien y puedan acoplar sus actividades de la vida cotidiana a realizar ejercicio. También pueden seguir a diferentes personajes que sean de su interés, ¿no? Actualmente, como pueden ver, hay muchísimos influencers que se dedican al cuidado de la salud, ¿no? Sin embargo, también les recomiendo que asistan con profesionales. Existen nutriólogos, existen entrenadores deportivos que están certificados para poderles dar alguna rutina que se adecue a su peso, a su talla, a su forma de vivir, al espacio en el cual se están desempeñando. ¿Ok? Ahora me voy también a la parte alimenticia. Hay un problema muy importante para todos nosotros los que vivimos en este país, y es que nuestra alimentación es muy mala. Al estar todo el tiempo viviendo a la velocidad de la luz, ¿no? Estamos expuestos a, a comer cualquier cosa, ¿no? Estamos corriendo de aquí para allá y entonces comemos garnachas, ¿no? Los taquitos, los tamales, lo primero que nos encontramos a la vuelta de la esquina, ¿no? Ahora en la etapa de la pandemia, que se hace mucho pedir en estas plataformas de comida, ¿no? Y no pedimos cosas específicamente nutritivas, ¿no? Ya pedimos a lo mejor la cajita de donas, ¿no? O ya pidieron los 10 rollos de sushi, ¿no? Y todos los días están comiendo sushi, ¿no? Todos los días están comiendo crepas. Eso también altera muchísimo nuestro cuerpo y también afecta muchísimo nuestras emociones. Entonces es importante que tengamos en cuenta que una alimentación lo más saludable posible nos va a ayudar a sentirnos mejor. Para eso, nuevamente es importante acudir con un especialista, es importante asistir con un nutriólogo, ¿no? Que nos pueda decir cuál sería la dieta necesaria o la dieta adecuada para que nosotros podamos estar en forma y sentirnos bien. Yo sé también que existe otro factor que impide muchísimo el desarrollo o el buen desarrollo de nuestra alimentación, y es la cuestión económica, ¿ok? Entonces, para eso también los que no tengan por alguna cuestión acceso a un nutriólogo o a pagar un nutriólogo, también existen actualmente en Internet muchísimos canales en los cuales ustedes pueden orientarse para mejorar un poquito su alimentación. No se necesitan tener los grandes recursos, se necesita ser muy disciplinado. Eso sí, necesitan tener mucha disciplina para que de este modo su salud pueda verse afectada de forma positiva, ¿no? Y regreso a lo mismo, buscar a un especialista, un psicólogo. ¿Qué es lo que hacemos los psicólogos al cuidado de su salud mental, su salud emocional? Cada uno de los psicólogos tenemos diferentes especialidades, ¿no? Hay psicólogos que se dedican a cierto, ¿cómo les diré? Como que se concentran en cierta población de acuerdo a su edad,
¿no? Hay otros que se dedican a cierta población de acuerdo a enfoques también de trabajo, ¿no? Hay psicólogos también que se dedican a diferentes sectores, como el sector laboral, el sector clínico, el sector educativo, etcétera. Lo más recomendable es que busquen un especialista de acuerdo a sus necesidades, si son jóvenes, ¿no? Si son adultos. Hay psicólogos geriátricos para adultos mayores, en los cuales les pueden apoyar. Se empieza con ustedes, sí, un proceso de evaluación y un proceso de tratamiento psicológico. Igual, esto depende de sus necesidades. Cada psicólogo manejamos diferentes enfoques de trabajo de acuerdo a los pacientes a los que nos dedicamos. Existen enfoques como el cognitivo-conductual, como el Gestalt, como el psicodinámico, etcétera. Y de acuerdo a las necesidades del paciente se adecuan diferentes estrategias, ¿ok? También existen diferentes modelos de terapia, ¿no? Algunos son modelos de terapia breve, que es un poco más corto, ¿no? De unas 10 sesiones aproximadamente, y hay otros como el psicodinámico que se extiende un poco más. Entonces, les recomiendo que busquen al especialista con el que se sientan más seguros y con el cual se sientan en confianza, porque se trabajan pues aspectos muy personales. ¿Cómo estamos trabajando actualmente los psicólogos en esta pandemia? Hay psicólogos que están trabajando de forma presencial con las debidas medidas de distancia, de higiene, ¿no? y de cuidado para los pacientes, porque es indispensable, nosotros consideramos cuidar de su salud mental y de su salud emocional. Y también hay psicólogos que se trabajan en línea, ¿no? Yo actualmente, por ejemplo, estoy trabajando en línea a través de la videoterapia, ¿no? Que son estas llamadas en espacios de confort, ¿no? En espacios tranquilos, en espacios privados, donde ustedes y el psicólogo puedan tener esta comunicación que, aunque es a través de una cámara, ¿no? Y no nos vemos físicamente, contamos con muchísimas herramientas para sentirnos cerca. También es muy recomendable que ustedes, si no se pueden desplazar, ¿no? a un espacio presencial, ¿no? Si sus ocupaciones no les dan, perdón, para acudir a un espacio presencial, entonces que se puedan tomar el tiempo necesario para que de este modo también puedan tomar este proceso terapéutico, ¿de acuerdo? Fomenten muchísimo las relaciones positivas. ¿A qué me refiero fomentar relaciones positivas? El estar en contacto con aquellas personas con las cuales nosotros nos sentimos en confianza, nos sentimos tranquilos. Pueden ser sus amigos, pueden ser sus hermanos, pueden ser sus papás, pueden ser personas conocidas con las cuales ustedes tienen confianza y se sienten seguros, ¿ok? El fomentar las relaciones positivas es mantener comunicación, ¿no? Es preguntarle al otro cómo se siente, si se siente bien, si se siente mal, ¿no? Si ustedes tienen las herramientas para escuchar de repente a esos amigos, a esos familiares, hacerlo. Y si no es así, por alguna cuestión, no se sienten en las condiciones, que entonces de este modo ustedes puedan orientarlos de dónde pedir ayuda, ¿no? De a dónde acudir para que ellos puedan también apoyarse en alguien más como un profesional. Fomenten el autocuidado, ¿no? ¿Qué es el autocuidado? ¿No? Ver por ustedes mismos, cuidar sus rutinas diarias. Yo entiendo, por ejemplo, que esta es una comunidad de estudiantes y que están en casa la mayor parte del tiempo. Esto implica que sean muy cuidadosos con su salud, respetando sus horas de sueño, respetando sus horas de estudio, respetando sus horas para hacer sus actividades como la tarea y fomentando también estas actividades sociales que, repito, quiero acentuar que es indispensable que sea lo más cercano a las medidas sanitarias posibles, ¿no? Y si tienen que trabajar, si sus necesidades son salir de casa, mantener la sana distancia como
como es debido, ¿no? Cuidar lo más posible que se lleve a cabo esta medida, seguir saliendo con su cubrebocas, porque desafortunadamente cada vez más personas salen sin el cubrebocas y eso es lo que está generando el pico nuevamente, o que la tendencia de la curva sea a subir, ¿no? Y si tienen careta, ¿no? Para espacios sobre todo muy reducidos, como llega a ser a veces el transporte público, que lo hagan, todo por el bienestar de los suyos y de ustedes. El lavado de manos, ¿no? También, y entre otras cosas que le ayudan mucho a fomentar este autocuidado en casa, ¿ok? Y pues, por último, ¿no? Para empezar como esta primera etapa, porque como que ya tengo esta necesidad de saber qué es lo que opinan, ¿no? De saber qué es lo que han pensado. Vamos a ver si hubo alguna respuesta a a la solicitud que les hice del jueguito, ¿ok? Entonces voy a abrirlo. Denme un segundo. Quiero ver si se pudo abrir el link. Espero que no hayan tenido muchos problemas para entrar y lo voy a revisar. Si es así, ahorita prometo mostrar los resultados de esta dinámica. Yo les pregunté qué es lo que sienten física o emocionalmente cuando hablan de ansiedad. No sé si pueda compartir rapidísimo me puedan dejar compartir rapidísimo para darles los resultados. Está muy interesante esta parte. Ahí les va. Ahí les va, ahí les va. Ok, listo. Entonces, les dice que actualmente muchos sienten nervios, se sienten incómodos, se sienten ansiosos, sienten angustia, caída del cabello. Si pueden ver aquí, hay ciertas palabras que están más grandes, ¿ok? Esta dinámica se refiere a que esas palabritas más grandes es porque fueron las más mencionadas por ustedes. Miedo, tristeza, inquietud, dolor de cabeza, sin motivación, sin descanso, intranquila, me enfermo, imaginar cosas irracionales, estrés, dolor de espalda, dolor en todo el cuerpo, no puedo respirar y confundido. ¿Ok? Como pueden ver, todo lo que he dicho, ¿no? Alrededor de estos minutitos tiene muchísimo que ver con lo que ustedes pusieron. Les quiero mencionar nuevamente, no es para que se me angustien y por eso digan que ya tienen algún trastorno, no. En esta época, sentir malestar emocional es absolutamente normal, ¿ok? No sentirse al 100% bien es absolutamente normal. Es parte de la nueva normalidad el sentirnos angustiados porque estamos viviendo una etapa compleja. Por este simple hecho ya es difícil, ¿no? Ahora, si eso le agregamos las particularidades que nos rodean a cada uno de nosotros, es más que evidente que no nos vamos a sentir bien del todo. Sin embargo, si fomentamos algunas de las cosas que yo les estuve diciendo hace algunos minutos, les aseguro que su salud emocional va a mejorar muchísimo. Y si no tenemos certeza de qué pueda pasar mañana, sí podemos tener certeza de que estamos haciendo todo lo posible por cuidarnos a nosotros mismos, de que estamos haciendo algo para mantenernos estables física y emocionalmente, y de que estamos haciendo algo porque nos queremos, ¿no? No sé si han escuchado ese que se ha vuelto un cliché del quiérete a ti mismo, ¿no? Como nadie te querrá. Es la verdad. Y con las acciones que mencioné, es una forma de quererse a ustedes como nadie los va a querer. ¿Y esto por qué? Porque sus papás los pueden querer muchísimo,
la UAM los puede querer mucho, el equipo de UAMedia les pueden traer a todos los psicólogos del mundo, ¿no? Y a los mejores psicólogos del mundo, ¿no? Sin embargo, si ustedes no ponen en práctica todo lo que les aportan, todo ese cuidado que sus seres queridos les aportan, esto no va a funcionar, ¿no? Y la salud se compromete. Y ahorita puede que me estén viendo muchos jóvenes y digan, X, somos chavos, ¿no? No pasa nada. Sin embargo, con el paso del tiempo vamos viendo el reflejo de este descuido, ¿no? Como con estos pequeños dolores que empiezan siendo de espalda y terminan siendo operaciones de columna, o de estos dolores que empiezan con gastritis y terminan siendo colitis o colon irritable, ¿no? Prevengamos. Tengamos mucha cultura de prevención. No porque tengamos 15 años y estemos jóvenes y bellos, no vamos a ver por nuestro yo dentro de unos añitos, ¿no? La persona que cultivamos ahorita es la bella flor que seremos en el futuro, ¿vale? Y pues básicamente con esto estaría terminando. Procuré resumirlo porque tengo interés en saber sus comentarios. Y pues bueno, es todo por ahora de mi parte. Puedo continuar si quieren, ¿no? Pero quiero escucharlos a ustedes. Sí, muchas gracias, Monse, por tu magnífica presentación. Creo que fue muy retroalimentativa para todos. Y me gustaría mencionarte que hay dos preguntas en el Facebook Live. La primera es de Itzel Nava y pregunta, ¿cómo se detecta la ansiedad? Si gustas, te hago la siguiente pregunta o te la digo de una vez. Sí, dímela y les vamos dando una respuesta un poquito más profunda. Ok. Y la siguiente pregunta es de Vale Torres y pregunta que, ¿cómo se puede tratar la ansiedad sin caer en el exceso? Es decir, sin comer de más o hacer ejercicio de más. En ocasiones se nos dificulta acercarnos a un especialista por falta de tiempo. Ok. Pues nuevamente, con gusto menciono que la ansiedad tiene estas partes generales que ya les estuve diciendo hace algunos minutitos, ¿no? Es básicamente normal en que se sientan estas situaciones de miedo, de tristeza, de agobio, ¿no? Solamente que cuando estos síntomas y estos pensamientos, ¿no?, sobre el futuro llegan a ser un poquito más elevados, empiezan a ser preocupantes. Por ejemplo, alguien por aquí me había puesto como que sentía de repente problemas para comer, ¿no? Problemas para comer. Entonces, cuando estos problemas para deglutir se vuelven más importantes y ya no les permiten comer, empieza a ser ya necesario el empezar a optar por buscar un profesional, porque empezamos a perder funcionalidad. Y esto no solo es con la ansiedad, que primero quiero dar este panorama antes de decir cómo se diagnostica, ¿no? Entonces, es importante que cuando ustedes, en cualquier sentido de su vida, no solo con ansiedad, sino se sienten más tristes de lo normal, se sienten más desganados de lo normal, que por más que están intentando hacer ejercicio, están intentando comer, están intentando relacionarse con sus amigos, no están logrando sentirse del todo bien, es momento de buscar ayuda, ¿ok? Se pueden acercar a amigos, se pueden acercar a familiares, se pueden acercar también de algún modo a personas de su total confianza, ¿no?, para pedir algún tipo de consejo, sentirse escuchados. Esa es como una primera etapa, buscar estas redes de apoyo, ¿ok? Si ustedes, por más redes de apoyo que tienen,
¿no? Si buscan a sus amigos, si buscan a sus profes, si buscan a sus papás y se siguen sintiendo con esta angustia, siguen teniendo síntomas, ¿no? Que aunque van al doctor, ¿no? Al doctor como de salud física, al médico, les revisan y ustedes sienten muchas palpitaciones y les dicen, no, tu presión está bien, ¿no? Solamente estás muy angustiado. O que les dicen, no, pues el dolor de cabeza es normal porque no tiene hasta cierto punto asociación con alguna enfermedad, ¿no? No es COVID, ¿no? Seguro les duele la cabeza y piensan que tienen COVID, ¿no? Es momento de buscar a un profesional, ¿no? Les recomiendo que tengan números como y redes de contacto como la Secretaría de Bienestar, ¿no? Que sigan a la página también del COVID, que es donde están subiendo constantemente información para su salud. Hay diferentes especialistas que a ustedes los pueden ayudar y orientar, ¿no? Y les pueden decir si hay alguna institución a bajo costo, ¿no? O alguna institución por vía telefónica que los pueda ayudar. Una vez que ustedes ya tienen esta posibilidad de acceder a un especialista, este especialista va a realizar esta evaluación que les decía. ¿Qué les va a preguntar en su entrevista? ¿No? Todo tiene que ver de acuerdo al perfil del psicólogo, ¿no? Pero regularmente son datos personales, ¿no? Si es, lo que sí les digo es que es información sobre cuál es el motivo por el cual visitan al psicólogo, ¿no? Si llegan diciendo, me sentí ansioso, les van a hacer algunas preguntas sobre los síntomas. ¿Cómo te sientes emocionalmente? ¿Cómo te sientes físicamente? La temporalidad también en la cual ustedes presentan todos estos signos y síntomas, y entonces, si el psicólogo lo cree pertinente, les va a realizar algunas pruebas, ¿no? Les repito, estas ya son pruebas estandarizadas, ya hay pruebas estandarizadas en población mexicana, les hará algunos cuestionarios, por ejemplo. Ustedes al contestarlos, el psicólogo va a realizar o va a conjuntar toda esta serie de evaluaciones, tanto resultados de observación como los de la entrevista y los de sus pruebas, para determinar si tienen, por ejemplo, algún trastorno de ansiedad generalizado o algún trastorno de pánico. A lo mejor no es algún trastorno de ansiedad, a lo mejor ya podría ser alguna sintomatología depresiva o algún trastorno depresivo, ¿no? Ese es en ese sentido. Y la otra, ¿cómo saber si no estamos cayendo en el exceso? Cuando nuevamente no estamos perdiendo funcionalidad en algún aspecto de nuestras vidas. Y me voy a lo siguiente, ¿no? A lo mejor yo les pude haber dicho ahorita, les recomiendo que hagan ejercicio, ¿no? Y entonces mañana ahí los tengo de mañana a noche haciendo ejercicio, y por estar haciendo ejercicio, ustedes se olvidaron de, de comer, ustedes se dejaron a un lado sus actividades normales como la escuela, ¿no? Sí, ustedes están también perdiendo algunas relaciones con algunas personas, ¿no? También este puede ser algún signo de alarma, ¿no? El comer en exceso, pues, es como un poquito más tangible, ¿no? Cuando nuestro cuerpo es mágico y maravilloso y nos dice hasta dónde, ¿no? Nos dice, hasta este punto, espérate porque ya comiste lo suficiente, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos comiendo normal, ¿no? Comemos nuestros alimentos habituales, ¿no? De nuestra desayuno, comida y cena. Y entonces ya a los 2 ratitos ya estamos picando las papitas, y a los 20 minutos ya agarramos un dulce, y entonces volvemos a comer nuestra comida y después nos agarramos ya, no lo sé, alguna fritura, porque regularmente cuando la ansiedad nos invade, no nos invade y comemos, no comemos alimentos saludables, ¿no? Regularmente la ansiedad nos invade y a lo que vamos es a la caja de galletas, o vamos a comer esta comida que nos satisface al momento, ¿no?
porque nuestro sistema está cargado de cortisol. El cortisol es como mucho, está mucho asociado al estrés. Entonces vamos a buscar una forma de relajarnos y de sentirnos mejor. Una forma de ayudar a esto es aumentar los niveles de glucosa que nos activan también, ¿no? Nos activan y ahí es cuando estamos teniendo un exceso de comida. Cuando ustedes estén viendo que se pasan de esos estándares a los cuales ustedes regularmente están acostumbrados, es importante que lo observen. Cuando estamos en una situación complicada, tal vez, digamos, alguna crisis, o estamos presentando problemas emocionales, tal vez no lo vemos tanto. Tal vez quien nos lo va a decir es el resto, ¿no? En este caso, las personas con las que vivimos, el roomie, ¿no? Te va a decir, oye, ya estás comiendo de más, ¿eh? Ya te acabaste las papas, ¿no? O les va a decir su mamá, oye, mijito, ya bájale, ¿no? Ya bájale a las galletas, estás comiendo demasiado. Eso es, aunque parezca pues broma, sin embargo es una pequeñita llamada de atención, es un pequeñito foco rojo. Entonces, los invito a que ustedes se observen, ¿no? Y puedan hacer este análisis interior de cómo están actuando ustedes, ¿no? Cuando nosotros somos sinceros con nosotros mismos, es cuando tenemos esta capacidad de ver cómo nos estamos transformando, solamente que a veces implica un proceso complicado, implica un proceso de autoconocimiento. El conocernos a veces es un problema, porque no solamente vemos nuestras virtudes, vemos nuestros defectos. Somos una cultura que está muy ligada a ver los defectos, ¿no? Entonces, cuando nos volteamos a ver, es lo primero que vemos, nos asustamos y cerramos la puerta. Los invito a que abran la puerta, ¿no? A que abran realmente la puerta y puedan visualizar que sí somos seres imperfectos, que somos personas que no somos pues hechas con cincel, pero eso no es malo. Son oportunidades que tenemos de crecimiento y oportunidades también de desarrollarnos como nosotros queremos. Y pues bueno, básicamente esa sería como mi respuesta a estas dos preguntas. No sé si por ahí hay alguna otra. Sí, bueno, te leo antes un comentario de Adriana Salazar que dice que le parece interesante todo lo que nos platicó y a su vez podemos identificar si tenemos alguna sintomatología, Sintomatología. ajá, con lo que nos dijo. Y la siguiente es una pregunta personal. La verdad me pregunto, porque en ocasiones cuando llega la etapa de mayor ansiedad o de mayor estrés en el trimestre, pues he tenido amigos que me mencionan que, por ejemplo, les tiembla el ojo y no sé si ese sea un síntoma de ansiedad. Y la siguiente pregunta es de Alexandra, que dice que si la ansiedad y los ataques de pánico van de la mano. Después te voy a leer las preguntas que habían dejado en el video que había subido anteriormente, pero por lo mientras te dejo estas dos. Ok. En algún momento sí, no solamente el temblorcito del ojo puede ser síntoma de ansiedad, ¿no? Sí puede llegar a ser a veces como una señal porque la cabeza o el cerebro, ¿no? Nuestra cabeza, hay vasitos sanguíneos muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, en alguna ocasión, yo no soy experta, ¿no? En ese síntoma o en esa parte tan fisiológica, ¿no? Sin embargo, alguna vez tuve una conversación con un médico que me mencionó que al estar bombeando mucha sangre, ¿no? Se llegaban a tener estos reflejos, ¿no? Estos pequeños reflejos del tic, ¿no? Del ojito cerrado. Entonces, en ciertas ocasiones puede ser como un pequeño síntoma de ansiedad, ¿no? Y sería importante a lo mejor checar con qué otros síntomas está acompañado, más no significa algo de peligro. O sea, en el momento en el que tu amigo aprenda a relajarse,
¿no? Justo en ese momento se le van a ir quitando los tics. Hay diferentes estrategias también que les recomiendo para que se puedan relajar. No lo mencioné hace ratito porque lo olvidé, ustedes me disculparán, ¿no? Pero existen actividades como el yoga y la meditación que, acompañados de todo este estilo de vida saludable que les mencioné, ¿no?, ayudan muchísimo a mejorar la salud física y emocional, ¿no? Físicamente, ¿qué nos ayuda? Por ejemplo, yoga, a destensar los músculos, ¿no? Los que sienten en la espalda los músculos tensos, que sienten los brazos también contracturados, ¿no? Que todo les truena. A esas personas les va a ayudar mucho practicar yoga, ayuda con la flexibilidad, ¿no? Y ayuda mucho a la concentración y al equilibrio, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran realizar algún tipo de actividad física, primero les recomendaría también que prueben yoga para que se sientan un poquito más sueltos. Y también es importante que conozcan algunos ejercicios de relajación. Regularmente algunos ejercicios de relajación se los van a dar sus psicólogos cuando vayan con ellos, ¿no? Entre ellos hay, les dan ejercicios de imaginación. La imaginación es algo muy importante que a ustedes les va a ayudar también a relajarse. Al cambiar este chip, ¿no?, con estos ejercicios de imaginería, ¿no?, ustedes se concentran en el aquí y en el ahora en cierto aspecto, ¿no? Y van soltando un poco los pensamientos del futuro, esos pensamientos que nos están ahí molestando todo el tiempo, ¿no? Entonces, la respiración nos ayuda a oxigenarnos también y a poder eliminar todos aquellos aspectos fisiológicos que no nos están ayudando a sentirnos tan tranquilos, ¿no? El saber respirar bien nos ayuda muchísimo a otros procesos fisiológicos como la digestión. Si nosotros supiéramos estar como más en sintonía, más equilibrados, seguro también hay algunos síntomas físicos que desaparecerían por ahí, ¿no? Pero bueno, ya me fui de ese lado. ¿Cuál era la otra pregunta, perdón, que me habías hecho? Sí, claro. Es de Alexandra y pregunta que si la ansiedad y los ataques de pánico van de la mano. Ok, sí. Y me refiero a que un ataque de pánico, ¿no?, es un tipo de ansiedad. Los ataques de pánico dan regularmente como de un momento a otro, ¿no? Solamente que ya estamos hablando ahí de algún trastorno muy posiblemente, ¿no? Cuando te da un ataque de pánico, ¿no?, tú puedes estar aparentemente normal, ¿no?, como ahorita yo, y de repente llegan ideas de temor intenso, ¿no?, y de terrores realmente que llegan a ser irracionales, y repito mucho, son a veces muchas ideas de catástrofe, ¿no? Como si son personas que tienen tendencia a lo mejor a algún evento catastrófico, ¿no?, porque ya lo vivieron anteriormente, pueden soltarse esos ataques de pánico. Por ejemplo, en nuestra ciudad, ahora que sucedió esta parte del terremoto, ya tiene sí 3 años, pero realmente todavía sigue estando reciente porque todavía hay muchos estragos, ¿no? Muchas personas estuvieron teniendo ataques de pánico cuando había pequeños temblores, ¿no? Cuando había pequeños temblores, las personas, o había ciertas personas que de la nada se sentían con mucho miedo, ¿no? Y les repito, diferentes tipos de personas, las particularidades que tenemos nosotros, y hay personas que quieren aventar del edificio para escapar, ¿no? O hay personas que se quedan congeladas, ¿no?, y simplemente se quedan pasmadas pensando en el miedo que les da y pensando en que van a morir y pensando que algo les van a pasar, ¿no?
Y esto tiene que ver mucho con esta ansiedad no elaborada. También, por ejemplo, se está hablando mucho actualmente de que personas que tuvieron COVID también presentan algunos ataques de pánico porque, pues bueno, es una experiencia muy, muy terrible realmente tener la enfermedad, ¿no? Que provoca este virus. Las personas que han estado en hospitales no solamente se enfrentan a recuperarse de, del trauma que implicó físicamente no poder respirar bien y tener fiebres elevadas, ¿no? Sino también se enfrentan mucho a estos pensamientos de que su vida está en riesgo, de que muy probablemente no van a poder ver a su familia o de que ya los contagiaron, ¿no? Si llegan a estar en algún hospital, ¿no? Llegan a tener también muchísimo miedo de lo que puedan ver en el hospital, ¿no? De todo lo que se presenta. Entonces, se llegan a dar estos ataques de pánico. ¿Se pueden trabajar con terapia? Por supuesto que sí. También hay otra parte que no mencioné, y es la parte psiquiátrica. Ya llega un momento en que si los evalúa primero un psiquiatra, seguro los va a mandar al psicólogo y les va a dar medicamento, ¿no? Si un psicólogo evalúa que es necesario una medicación, ¿no? O la atención farmacológica, los va a derivar con un psiquiatra para que también haga esta evaluación pertinente y les dé los medicamentos adecuados para que su trastorno vaya disminuyendo, sus síntomas vayan disminuyendo y su calidad de vida mejore. ¿Ok? Esa es la siguiente pregunta y por ahí había otra. Sí, de Sí, ¿verdad? hecho, voy a proceder a hacerte las preguntas que dejaron en el video que habías publicado posteriormente. Perfecto. Y anteriormente, perdón. Es de Maite Mejía y dice, hoy en día muchas personas dicen tener ansiedad. ¿Esta se diagnostica solo por un profesional? ¿Qué síntomas son señales de alarma? Y por último, ¿la ansiedad se diagnostica por niveles? Muchas gracias. Ok. Pues sí, como les hablé hace rato en la presentación, muchos se autodiagnostican, ¿no? Con la famosísima ahora ansiedad, ¿no? Cuando ven alguna imagen, ¿no? Cuando ven alguna imagen, cuando se encuentran algún cuestionario de internet, ya lo contestan, salen que sí, que tienen ansiedad y entonces eso fomenta que ustedes se sientan peor. Les digo, no lo hagan. Lo mejor es que acudan a un profesionista. En muchas ocasiones el temor al estigma, ¿no? ¿De qué van a decir si saben que voy al psicólogo, ¿no? En nuestro siglo XXI sigue habiendo mucho estigma respecto a salud mental. Creo que este es el año en el cual los psicólogos hemos sido volteados a ver un poquito más sin esta cuestión del estigma, ¿no? Pero en años anteriores se ha hablado mucho de que solamente al psicólogo van los que están locos, ¿no? Los que ya no tienen remedio y los que se tienen que ir a encerrar, ¿no? Hablando de un hospital psiquiátrico, y no es así. Los psicólogos trabajamos incluso desde la parte preventiva, les repito, ¿no? Nosotros incluso estamos muy enfocados en prevenir, ¿no? En prevenir algún tipo de trastorno, ¿no? Y damos desde consejería, damos desde orientación psicológica, no damos consejos, eso sí, no damos para nada consejos, ¿no? Sino damos todo un diagnóstico elaborado, ¿no? Y damos un tratamiento también muy elaborado de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes, ¿no? De acuerdo al contexto que nos menciona la persona y de acuerdo a nuestra forma de trabajo, a nuestra metodología de trabajo, elaboramos ese plan de tratamiento muy estructurado y se empiezan a realizar acciones previas para el mismo. ¿Okay? Entonces, esa es como la respuesta que puedo dar yo al respecto, ¿no? Y discúlpame que se me olvide, pero me suelto hablando y se me olvida cuál era la siguiente. Ok, de ella misma fue, ¿qué síntomas son señales de alarma? Y por último, Okay.
¿La ansiedad se diagnostica por niveles? Ok. Señales de alarma, considero que es la temporalidad en una de ellas, ¿no? Si sus síntomas ya llevan bastante tiempo, por ejemplo, todo esto de la pandemia y sus síntomas llevan todo este tiempo, se han exacerbado, es decir, han aumentado estos síntomas emocionales, ¿no? Y físicos, creo yo y considero que son señales importantes para que ustedes consideren no alarmarse, ¿no? Porque creo que sería nuevamente catastrofizar el hecho de tener síntomas de ansiedad, ¿no? Sino de poner atención, saber que hay un foco rojo al cual tenemos que voltear a ver y decir, ok, esto es lo que yo tengo que atender. ¿Por qué? Porque no es saludable, ¿no? Por ejemplo, también hay cosas que son absolutamente normales, como la caída del cabello, ¿no? Cada cierto periodo a las personas se nos cae el cabello porque el cabello se va regenerando, ¿no? Sin embargo, esta pérdida de cabello ya genera algo mejor, algún espacio importante dentro de la cabeza, es más del cabello que estábamos acostumbrados a perder, podría ser una señal importante. Y no solamente de ansiedad, sino de alguna otra cuestión. A veces es por cuestiones hormonales, ¿no? Si me estoy sintiendo angustiado demasiado tiempo, tanto que no dejo de pensar en lo que me pueda pasar a nivel fisiológico, puede ser un foquito, ¿no? Si mi cuerpo me duele demasiado, creo que eso sí realmente no es normal porque quita bienestar, ¿no? Simplemente cuántos de ustedes de repente por estar sentados ante la computadora, por estar en la escuela, pues bueno, ya les empieza a dar el dolorcito de espalda, les empieza a dar el dolorcito de hombros, ¿no? A veces con ejercicio se quita. Sin embargo, si con ese ejercicio no se está quitando, pues bueno, yo los invito a que ese foquito de alarma lo tomen en cuenta para buscar al respectivo especialista, ¿no? Ese sería lo que yo les diría, la temporalidad y la exacerbación de sus síntomas, que lo tomen en cuenta para pedir una siguiente opinión, ¿ok? Y si hay niveles de ansiedad, no hay como tal, ¿no? Lo que hace o lo que viene en el manual DSM, que es un manual en el cual nosotros los psicólogos podemos apoyarnos para hacer algún diagnóstico de algún trastorno, ¿no? Es que viene los tipos de ansiedad, ¿no? Ya que hay ciertos trastornos que vienen acompañados de sintomatología ansiosa, ¿no? Que es ya lo que les decía, esto a nivel fisiológico, a nivel emocional, ¿no? Y ya cuando de algún modo estamos perdiendo salud mental, salud emocional, ¿no? Y funcionalidad de nuestro día a día, ya viene esta clasificación de diferentes trastornos, como el de pánico, el de fobias, por ejemplo, también, ¿no? Por ejemplo, el de fobias no solamente es eso, sino también está acompañado de emociones intensas de miedo, de terror, ¿no? De algo que no se puede resolver. Ese es lo que yo puedo contestar a esta pregunta. Sí, gracias. La siguiente es de Angie Cárdenas y pregunta que ¿cuál es la mejor manera para trabajar un ataque de pánico y ansiedad? Ok. Con gusto volveré a decir que la mejor forma se adapta a cada uno de ustedes. ¿Ok? Yo les podría decir que se avienten 10 kilómetros alrededor del bosque de Chapultepec, ¿no? Sin embargo, si no se adapta a su contexto, va a ser muy complicado que lo hagan, ¿no? Cada uno de ustedes busque aquellas actividades saludables que se acople a su estilo de vida, no sin antes mencionar nuevamente, ¿no? Que acudan con un psicólogo, ¿no? Y todas estas recomendaciones de comer saludable, realizar ejercicio, ¿no? Les puede ayudar. Hay personas, por ejemplo, que no son tan dadas al ejercicio físico, ¿no? Porque no es parte de su estilo de vida. ¿No? Sin embargo, están un poquito más enfocados a las artes,
¿no? Tocar un instrumento ayuda muchísimo porque los ayuda a concentrarse y a focalizar, ¿no? Por ejemplo, al tocar una guitarra, el tocar el piano, el componer música, los focaliza y les ayuda muchísimo. Hay a quienes les ayuda también muchísimo el arte en el sentido de crear pinturas. No sé si conozcan también los libros de mandalas, ¿no? Se han hecho muy populares ya a lo largo de unos cuantos años para acá, ¿no? Porque ayuda a concentrarse también, porque viene en pequeños espacios y entonces nos permite concentrarnos en un punto y vamos desde adentro hacia afuera y vamos también focalizando, ¿ok? Hay a quienes les gusta, por ejemplo, cocinar. Es algo que les recomiendo mucho, prueben cosas nuevas, cosas que no se habían atrevido a realizar anteriormente. Si les gusta, a lo mejor a ustedes muchísimo que su mamá les prepare algún postre, ahora ustedes prueben en realizarlo. Les podría también asegurar casi que les va a gustar más como lo preparan ustedes porque les van a poner los ingredientes que a ustedes les gustan, ¿no? O pueden innovar ese postre y hacer algo nuevo incluso. Prueben cosas nuevas, no necesariamente tiene que ser a lo que están acostumbrados, porque también cuando se acostumbran demasiado a algo, viene la monotonía y de la monotonía nuevamente viene el estrés, ¿no? Por ejemplo, les recomiendo muchísimo que se alejen un poquito, no en este momento porque yo estoy aquí acompañándolos, pero que se alejen un poquito de las tecnologías a veces, cuando no sea tan indispensable, ¿no? Cuando tienen que cumplir con obligaciones como la escuela o el trabajo, ¿no? Pues ni cómo hacerle. Sin embargo, cuando terminan estas obligaciones, les recomiendo que apaguen un ratito el celular. Yo sé que les gusta muchísimo jugar Among Us, ¿no? Que ya está pasando de moda, ¿no? Pero pues dejen un ratito, ¿no? Y dedíquense a hacer otras cosas de una forma más manual y que los tenga presentes y que incluso los pueda permitir unirse con sus familias, ¿no? En muchas ocasiones podremos estar todos en el mismo espacio físico, pero no en el mismo espacio emocional, ¿no? Y a veces no nos permitimos vincularnos también con los seres con los que vivimos. De repente acerquémonos a papá, a mamá o a las personas con las que vivamos y preguntémosle simplemente cómo se sienten hoy, ¿no? Cómo se han sentido a raíz también de todas esas circunstancias y permítanse cambiar opiniones al respecto para que también generen, aparte de estos vínculos, un espacio de comprensión y de apoyo mutuo. Yo creo nuevamente entonces que de este modo encontrarán las estrategias que les puedan llenar más a su vida y con las cuales se sientan más cómodos. Sí, y por último tengo una pregunta de Arturo Pelae que dice que quiénes son más propensos a desarrollar la ansiedad. Ok. De acuerdo a diferentes estudios, ¿no? Aquí los ha hecho tanto el INEGI respecto a estadísticas como algunos anuncios de Secretaría de Salud. Se dice que los jóvenes son los más propensos a sufrir ansiedad, ¿no? Jóvenes entre 14 a 26 años, si mal no me equivoco, espero no estar diciendo algún dato mal, ¿no? Pero los jóvenes son la población más propensa a padecer ansiedad justo, ¿por qué? Porque muchos jóvenes están en esta etapa de cambio, están en etapa de adolescencia, tienen cambios físicos, tienen cambios fisiológicos y están en búsqueda de la identidad, ¿no? Y entonces en estos cambios, ¿no? Se presentan otras características como la exigencia escolar, ¿no? La exigencia escolar actualmente es muy grande, la competencia, ¿no? Y también existen muchos problemas a nivel familiar, problemas de violencia, ¿no? Tienen muchos problemas también a nivel personal como autoestima, ¿no? Que son ya problemas asociados, ¿no? De este modo, pues la ansiedad se presenta en mayor forma en los jóvenes.
Por eso, pues, en lo personal me quise dirigir a ellos, aparte de que ahorita estamos en una comunidad universitaria, ¿no? Para hacerles este llamado a que se interesen muchísimo por su salud emocional, ¿no? En muchas ocasiones yo sé que se preocupan por sacar muy buenas calificaciones, ¿no? Y ustedes que son universitarios están más que enfocados en sacar adelante su carrera, ¿no? Sin embargo, parte de ser un buen profesionista implica también tener muy desarrollada la parte humana, ¿no? Esta parte que a nosotros nos va a ayudar a poder adaptarnos a diferentes ambientes laborales, por ejemplo, en algún momento. Si nosotros somos resilientes en buen grado, si nosotros contamos con una autoestima adecuada, ¿no? Si nosotros somos asertivos, si nosotros tenemos buenas redes de apoyo, seguro será muy buen balance para que nuestra salud emocional refleje éxito a nivel personal, ¿no? No nos enfoquemos del todo en un punto de la vida, ¿no? Veamos todas las esferas que nos envuelven, la esfera familiar, la esfera social, la esfera laboral, y si nuestras esferas las mantenemos cuidadas, en mayor medida van a ver que les va a ir muy bien en todo aspecto siempre. Sí, y perdón, ahora sí es lo último. Menciona Ari BC, es súper incómodo ese temblor en el ojo, pero anteriormente ya me habían dicho que era por tomar café, y más en estas fechas en donde ya estamos finalizando el trimestre, donde lo tomo con más frecuencia, pero que dormir y tratar de relajarse ayuda mucho. Sin embargo, hasta ahorita no ha funcionado. ¿Eso podría ser considerado como algo relacionado a la ansiedad? Hay algo de lo que solo mencioné hace ratito, ¿no? Y que tiene que ver con la calidad del sueño. Algo que se está viendo muy afectado, repito, es la calidad del sueño en todos, ¿no? En toda la población, ¿no? Y tiene que ver con muchos factores. Y es que cuando nos vamos a dormir, ¿no? Estamos en contacto nuevamente con quién? Con nosotros mismos. Ya dejamos de lado todas las actividades que teníamos y es cuando tenemos ese espacio para nosotros. Entonces, de algún modo, nuestro cerebro funciona de tal manera en la que los pensamientos que estamos delegando para después, ¿no? Y aquellas situaciones que pasaron en todo el día se nos conjuntan. Y cuando se nos conjuntan, ya empezamos a tener otros pensamientos a futuro muy malos, como de que nos va a pasar algo, o no estamos haciendo las cosas de forma adecuada, que no estamos funcionando bien, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí, el café sí es un factor también que no te da ansiedad, pero que estimula demasiado, ¿no? Estimula demasiado y entonces nos mantiene activos. Sí estimula que tengamos estrés, ¿no? Y estimula los síntomas de ansiedad como tal, ¿ok? Así es que ese es un factor muy importante. De otro modo también, les recomiendo que cuando se vayan a dormir tengan un diario. Ya los diarios casi no se utilizan, ya no todos están acostumbrados a usar un diario, ¿no? En este sentido, los invito a que escriban las notas más relevantes para ustedes en un cuadernito que ustedes lo puedan crear para que puedan expresar todos sus sentimientos y emociones que tuvieron a lo largo del día. Y pues básicamente esa sería yo la recomendación que podría darles a todos aquellos amantes del café a final de trimestre, o pueden cambiar eso por algún snack, ¿no? De frutita, de algunas verduras. Yo sé que van a decir que nada como un buen café, sin embargo, demasiado café los estimula de más, ¿no? Es como cuando toman mucho refresco, ¿no? También los estimula demasiado, y no solamente a nivel cognitivo, después ya tienen el dolorcito de la gastritis, que no es nada saludable para nosotros, o la colitis, ¿no? O sea, desafortunadamente podrán decir, sabe muy rico, ¿no? Pero es dañino. Bueno, pues ya no hay ninguna otra pregunta ni ningún otro comentario. Y pues muchas gracias por tu ponencia. Fue muy, muy enriquecedora.
Al contrario, les agradezco a las personas que pudieron ver esta transmisión por toda su atención. Les agradezco sus preguntas. Espero haber aportado un poco a todas las dudas que ustedes tuvieron. Y si tienen alguna duda, pueden dejársela al equipo de Guamedia y yo con gusto les pasaré alguna respuesta a sus mensajes privados. Pues muchas gracias. Sin más que decir, también gracias a todas y a todos aquellos que nos acompañaron en esta conferencia y síganos escribiendo porque vamos a estar pendientes para transmitirles sus dudas o comentarios a la licenciada Monse. Gracias.